Chico, buenos días. Buenos días, profe. Ok, chicos, buenos días para todos. Vamos entonces a iniciar en la semana número 7, continuando con la guía número 5. En la clase de hoy vamos a intentarla hacer de más de 40 minutos, es decir, que al final cuando Zoom nos diga que cortamos, volvemos a ingresar por el mismo enlace. ¿Listo? Entonces voy aquí a compartir. Bueno, entonces la clase pasada veíamos que la energía se manifiesta de diversas maneras. Dentro de las manifestaciones de la energía se encuentra la energía mecánica, que esta puede ser cinética o potencial. Pero la manera de generar energía no solamente viene de la energía mecánica, por ejemplo, esta puede también provenir de la energía calórica. Aquí vemos, por ejemplo, un generador de energía eléctrica a partir de la combustión de algún elemento calórico, o la energía también puede provenir del sol, la energía lumínica o solar. Es decir, que la energía se manifiesta de diferentes formas en la naturaleza y esta, como dice su principio o su ley, ni se crea ni se destruye, sino que cambia de forma. Por ejemplo, en el caso de la energía lumínica, esta está cambiando en forma de fotones, de radiación, a energía eléctrica. Bueno, entonces hoy vamos a continuar con la energía mecánica y sus dos manifestaciones. Existen dos formas de esta energía mecánica. Una es la energía potencial y otra es la energía cinética. Entonces vamos a ver estas dos formas de energía. Bien, aquí salen unas preguntas de introducción. Vamos a ver aquí la imagen del embalse. Entonces, en todo embalse de generación de energía, como veíamos la clase pasada,
Este embalse pues es una cantidad de agua que viene desde cierta altura. Entonces esa cantidad de agua viene por una tubería, llega al suelo y por la velocidad que viene esa agua mueve un generador y esta genera energía eléctrica. Bien, entonces este embalse pues tiene cierto nivel de agua. Entonces, en base a eso, ¿cuál es la función que cumple el nivel del agua con respecto a la base de la central eléctrica? Es decir, ¿qué función cumplirá este nivel de agua? ¿Tendrá algún elemento importante o ese nivel de agua no tendrá nada que ver? Chicos, la pregunta es para ustedes. Pues la repite, por favor. ¿Tendrá algo que ver el nivel del agua con el funcionamiento de este generador eléctrico, el nivel al que está la cantidad de agua? ¿Sí tendrá algo Pues que ver? sí, no. O, Porque al bajarle a potencia para que gire y así puede hacer más cosas. o sea que el nivel del agua tiene que ver con la potencia de este generador. Sí. Pues Ok. yo opino que sí, no sé. Pero yo creo que tiene que ver como con la caída. Tiene que ver con la caída. Ajá, para lo del generador. Tiene que ver más que todo con la caída. Ujú. O sea que si no existe esta cantidad de agua, no va a haber caída de agua, ¿cierto? Ajá. Ok. Espérame aquí un momentico. Sánchez. Bien. Entonces dice, si el embalse del agua estuviera al mismo nivel del río, ¿a qué me refiero con eso? Si este embalse no estuviera aquí a esta altura, sino que estuviera a este nivel, a donde está el río, o sea, al mismo nivel donde está este río de acá, ¿funciona o no funcionaría? Pues sí, pero sería como más lento, ¿no? Sería más Por la lento. corriente. Sería más lento por la corriente. O sea que necesita esta altura o no. Sí. Bueno, de hecho, voy a dejar de compartir. De hecho, recordemos que un embalse es una cantidad de agua que está a desnivel con el río, pues, de donde se toma esa agua. Entonces, este funciona es porque esa agua se toma desde la parte más alta y esa agua cae aquí, a donde están los generadores. Entonces, esa caída es lo que genera el movimiento. Si el embalse estuviera a este mismo nivel, ¿habría caída de agua, sí o no? No, profe, entonces no funcionaría. No funcionaría. Ese sería pues uno de los principios. Es decir, que ahí la energía va a depender, esperen aquí un momentico, Suárez, la energía va a depender directamente de qué tan alto esté el nivel de agua de ese embalse. Es decir, que entre más alto sea ese embalse, pues la energía que se va a generar aquí se va a generar de una manera más eficiente. ¿Se quedó clara esa parte? Sí, profe. Ok. Bueno, vamos acá otra vez. Dice, si se aumenta la cantidad del agua en el embalse, ¿cómo afectaría este fenómeno al funcionamiento de la hidroeléctrica? O sea, si se aumenta más, si se hace un embalse más alto, ¿cómo lo afectaría? Mm, se hace más rápido, ¿no? Pues mejora el proceso. Mejora el proceso. ¿Y qué sucedería, por ejemplo, con el voltaje que se genera aquí? ¿Sería mayor, menor, igual? Mayor. Entonces, ¿afectaría en algo, sí o no? Sí, porque aumenta el voltaje que tenía ya predeterminado. Espera aquí un momentico. Dice que es que ya. Hay alguien que está levantando la mano. Sí tiene que ver porque sin el agua no funciona la electricidad, sería mayor. Bueno, Miguel Ángel Calle también opina lo mismo. Es correcto.
ese voltaje que se generaría pues va a depender de la altura de ese embalse. Bueno, entonces si aumenta la altura del embalse con respecto a la base central, este continuaría funcionando. Bueno, eso ya me lo respondieron en el anterior. De hecho, el funcionamiento, como estamos viendo allí, depende directamente de la altura. Bien. Entonces vamos a entrar directamente al tema. A ese tipo de energía, Daniel, apágase. Listo. A ese tipo la de... chapa. Daniel, apagas un momentico, por favor. A ese tipo de energía entonces se le conoce como energía potencial. Ya es una parte de la energía mecánica. Y depende de la posición o configuración en que esté un objeto. Existen dos tipos de energía. La energía potencial gravitacional, que depende de la altura, es decir, que un objeto que esté a una altura con respecto al suelo, se dice que tiene una energía potencial gravitacional. Esta se define como masa por gravedad por altura, o sea, depende de estos tres componentes. Y el otro tipo de energía potencial existente es la energía elástica. Esta depende de los resortes. Es decir, que un resorte que está comprimido o un resorte que está estirado también acumula energía potencial, pero esta ya no sería gravitacional, sino que depende directamente del resorte, que se llama energía elástica. Y esta depende de la condición del resorte. Esa K se llama constante elasticidad del resorte, y dice qué tan rígido o elástico es un resorte. ¿Ya? Entonces, esas son las dos manifestaciones de energía potencial. Voy a explicar unos ejemplos porque en la guía se proponen unos ejercicios, entonces para que los podamos entender. Sí, aquí. ¿Se logra ver el tablero ahí? Sí. Entonces, ya sabemos, existen dos tipos de energía potencial, la gravitacional y la elástica. Vamos a hacer un ejemplo con energía potencial gravitacional. Entonces, la energía potencial gravitacional dicen que depende de la masa, la gravedad y la altura. Depende de esos tres factores. Es decir, que cualquier cuerpo que esté a una altura con respecto al suelo está acumulando una energía potencial gravitacional. En el caso de la represa, de la hidroeléctrica, pues esa energía que acumula el agua va a depender de esa altura. Entonces vamos a suponer lo siguiente. Vamos a suponer que un niño arroja un balón desde cierta altura. Vamos a suponer que sea una altura de 20 metros. Y ese balón, vamos a suponer que tiene una masa de 1 kilogramo. Entonces, ¿qué energía potencial gravitacional acumularía ese balón? El cálculo es muy sencillito. Diría que la energía potencial gravitacional sería igual a qué cosa, a qué masa tiene el balón. 1 kilo. 1 kilogramo por, ¿cuánto es que vale esta gravedad? 9, no. No, la gravedad no vale 9. 10. 10. Ah, es 10. Por la gravedad, por la altura a la que está ese balón. 20 metros. Por 20 metros. Entonces simplemente multiplico 1 por 10 por 20. Entonces 2 por 1, 2. Por 1, 1. Por 1, 2, perdón. Y aquí quedarían 2 ceros, o sea, 200 julios. A propósito, recordemos en la clase pasada que digamos el concepto de energía. La energía se expresa en la unidad julio, en honor a Joule, quien fue el que más estudió el concepto de energía. ¿Sí quedó claro? Sí, claro. Sí, señor. Muy bien. No, ¿Quién no le quedó claro? Yo vuelvo a explicar. yo, Daniel Álvarez Maya. Daniel, bueno, ya estamos calculando la energía gravitacional de un objeto. Recordemos que lo que acabo de explicar, la energía gravitacional depende de la altura. Es decir, que si un objeto está a una altura con respecto al suelo, se dice que tiene una energía potencial gravitacional. Listo. Entonces me están colocando la siguiente situación. Un niño que arroja un balón de 1 kilogramo a 20 metros de altura. ¿Cómo calculo esa energía? Pues simplemente utilizando la expresión de energía gravitacional, que dice que es masa por gravedad por altura.
En este caso, la masa del balón es 1, la gravedad es 10. Recuerden que la gravedad siempre va a valer 10 en la Tierra. Y la altura, 20 metros. 1 por 10 por 20, eso me da 200 julios. ¿Sí te quedó claro ya? Sí, señor. Ok. Bueno. Entonces vamos a suponer la siguiente situación. Vamos a suponer que alguien midió un objeto que fue arrojado desde arriba del cielo desde un avión. Un objeto, una piedra de 2 kilogramos. Cayó al suelo una piedra de 2 kilogramos. Y alguien le midió la energía de esa piedra. Y resulta que esa energía, cuando se la midió, marcó 4000 julios. Entonces la pregunta es, ¿desde qué altura fue lanzado ese objeto? ¿Cómo lo podríamos resolver? Entonces, a partir de la expresión de energía potencial gravitacional que dice que es masa por gravedad por altura. En este caso, lo que tenemos que hallar es la altura. Entonces, ¿qué hago con el término masa y gravedad que están multiplicando? Los paso a dividir. Los paso a dividir. O sea que la energía dividido la masa por la gravedad sería igual a la altura. ¿Con qué energía llegó esa piedra? 4000 julios. Con 4000 julios de energía. Dividido 2 kilogramos. 2 por 10. 10. Eso sería igual a la altura. Es decir que la altura, voy a hacerlo aquí a este ladito de acá, sería 4000 dividido 2 por 10. 20. 20. Por lo tanto, entonces sería aquí, elimino un 0, 400, la mitad sería 200 metros de altura. Es decir que esa piedra de 2 kilogramos viene desde una altura de 200 metros. Listo. ¿Quedó claro entonces el concepto de energía gravitacional? Sí, profe. Bueno. La segunda forma de energía, hay que explicarla rápidamente, es la energía que acumulan los resortes. Esa energía depende de un elemento que explicaban ahí en la formulita, que es la condición del resorte. Resulta que un resorte, cuando usted toma un resorte, para yo poder estirar ese resorte o para comprimir ese resorte se pueden dar las dos situaciones, o se estira o se comprime. Hay que aplicar una fuerza. Esa fuerza depende de qué tan rígido sea este resorte. Entonces, dependiendo de la rigidez de ese resorte, hay una cosa que se llama la constante. Esa constante es la constante de elasticidad. Es decir, que esa constante, si tiene un valor grande, estamos hablando de un resorte que es duro. Imaginémonos un amortiguador de carro. El amortiguador de un carro es un resorte durísimo. Entonces, estamos hablando de una constante grande. Si es, por ejemplo, el resortico del caucho de oficina que se estira muy fácilmente, pues estamos hablando de una constante pequeña. Entonces resulta que la energía que acumula un resorte, que se expresa de esta manera, energía potencial elástica, depende de la constante de ese resorte, cuánto se estire, dividido entre 2. Esta X es la cantidad de distancia que se estira o se comprime el resorte. Listo, entonces vamos a suponer un ejemplo. Vamos a suponer que yo tengo un resorte cuya constante es de 200 newton. A propósito, la constante del resorte se expresa en newton metro, porque es la cantidad de fuerza que se aplica para estirarlo una distancia. Entonces la constante de 200 newton metro, y vamos a suponer que ese resorte se estira 2 metros. Entonces, ¿cuánta energía elástica acumula ese resorte? Entonces, la situación es muy sencilla de hallar.
Energía elástica de ese resorte, entonces sería, ¿qué constante tiene ese resorte? 200 Newton metros. 200 newton metros por ¿cuánto se estiró ese resorte? 2. 2 metros, o sea, por 2 metros. 2 metros elevado a la 2 dividido entre 2. Entonces aquí primero hay que, mire que acá hay un cuadrado, este término hay que elevarlo al cuadrado. Entonces la energía potencial elástica sería igual a 200 por 2 por 2, aquí sería 2 elevado al cuadrado por 4 dividido entre 2. Es decir, aquí quedaría 200 por 4, 800 dividido entre 2, eso sería 400 julios. Es decir, que ese resorte, si se estira 2 metros, va a acumular una energía de 400 julios. ¿Sí quedó claro? Sí, profe. Bueno. Entonces, ahí estábamos hablando de una manifestación de la energía mecánica que es conocida como la energía potencial. Entonces, esa energía potencial, recuerda que puede ser gravitacional o puede ser elástica. Vamos a continuar por acá. Bien. Entonces, bueno, esta preguntita de qué sucede con el agua represada, bueno, ya fue resuelta. El agua represada cae por este canal y empieza a mover el generador. Entonces, ¿qué papel desempeña el movimiento de esta agua? ¿Cuál sería el papel del movimiento de esa agua? Por la rotación del generador. La rotación del generador. ¿Y cómo influye la masa y la velocidad del agua en la función que éste cumple? Por ejemplo, si la cantidad de agua que cae aquí, supongamos que este tubo no fuera así tan ancho, sino que fuera un poquito más estrechito, es decir, que lo estrecharan un poquito, ¿movería de igual manera el generador? Pues sí, No, pero más lento. No, pues opino yo. Más lento, a ver, por aquí que está diciendo. Profe, no se demoraría más porque como el tubo ser ancho, No al tubo sería. ser ancho, como que Miguel Ángel Calle dice, no sería tan rápido. ¿Qué dices tú, Álvarez, que al ser tan ancho qué? cogería más agua, ¿no? Pues Al ser porque más al ancho ser que... más, ¿cómo es que se dice? Pues al ser como más pequeñito, pues no haría nada, se demoraría más, sería más lento. sería más lento, güey. Ya que al ser ancho, al ser más ancho, Bien, entonces, ahí estamos hablando entonces de la cantidad de agua. Espérate un momentico, Miguel Ángel. Hacer más pequeño minimiza la fuerza. Bien, Calle dice que al reducirse se disminuye la fuerza. Sí, tiene mucho que ver. Ahí estamos hablando de una segunda forma de la energía mecánica, que es la energía cinética. Esa energía cinética pues depende directamente de la velocidad. Esa velocidad me la puede medir aquí el generador, qué tan rápido se mueve, y la cantidad de agua. Vamos por acá abajo. Entonces aquí estamos observando varias situaciones de esa manifestación de energía. Una niña saltando, un niño corriendo en bicicleta, el movimiento de un tren o el movimiento mismo de las moléculas. A todas estas manifestaciones se le conoce como energía cinética. Vamos por acá. Entonces, ¿qué es energía cinética? Es un objeto que es la energía que posee un cuerpo en consecuencia del movimiento, es decir, que adquiere una velocidad. Esta energía depende de dos elementos. ¿De qué dos elementos depende esa energía? masa y velocidad. De masa y velocidad. Muy bien. Mire que depende de la masa y depende de la velocidad. Es decir, que un cuerpo que tenga una masa grande y una velocidad grande acumulará una energía cinética considerablemente grande. Bien.
Entonces el embalse de la hidroeléctrica posee una cantidad X de agua que se desplaza desde una altura y a una velocidad determinada sobre el canal que conduce las cuatro máquinas, interaccionando con las capas del molino conectadas al dinamo a fin de generar energía eléctrica. Es decir que estas dos energías están directamente relacionadas. Vamos por aquí atrásito, a ver si se puede ver el... que se me hizo por acá. Estas dos energías están directamente relacionadas, es decir, tanto la energía potencial, en este caso potencial gravitacional, como la energía cinética del movimiento, están directamente relacionadas. Es decir, que la una depende de la otra. Significa que si el embalse gana altura, ¿qué pasa con la energía cinética? Aumenta. Aumenta la energía cinética. De hecho, ahí estamos viendo uno de los principios de la energía, que es el principio de la conservación. Es decir, la energía ni se crea ni se destruye, sino que cambia de forma. En este caso, si el embalse gana altura, pues mayor energía potencial, eso va a causar que esa energía potencial se transforme en mayor energía cinética, haciendo que el generador gire mucho más rápido. Vamos por acá. Entonces me dicen, vamos a analizar estas situaciones. Miren la situación de este tren. Entonces en este tren, aquí en la primera situación, ¿qué tipo de energía tendría? Supongamos que está aquí en reposo y dicen que está a 130 centímetros. ¿De qué tipo de energía estaríamos hablando ahí? Espérate un momentico. $250 calle, no te entiendo tu respuesta. Estoy preguntando el tren en la situación inicial, ¿qué tipo de energía tiene? Si cinética o potencial, aquí donde está ubicado. Potencial Cinética no. puro. Aquí sería cinética. No, Ah, potencial no. con la altura. Potencial. Potencial con la altura. Entonces el tren, supongamos que se empieza a mover y cae por acá. Esa energía potencial luego en qué se convierte aquí, Cinética. en energía cinética. Y luego, bueno, aquí hay un resorte. Supongamos que ese resorte, yo creo que la función es frenar el tren. Entonces ese resorte lo que va a hacer es convertir esa energía cinética en energía ¿qué? Si hay un resorte. Potencial. Potencial elástica. Aquí ya sería elástica. Entonces mire que aquí hay un ejemplo de la conservación de la energía. Aquí hay otros ejemplos. Ejemplos de la montaña rusa en donde existen variaciones de estas energías. Puede pasar de potencial a cinética, cinética a potencial. Y en el movimiento de un péndulo también tenemos la manifestación de estos cambios de energía. Entonces estas son situaciones en donde vamos a ver esos cambios de energía. Entonces, ¿qué es la energía mecánica? Es la suma de todas las energías, energía tanto cinética como energía potencial. O sea, en un sistema puedo tener estos dos tipos de energía, o cinética o potencial. Y la ley de la conservación afirma que esta ni se crea ni se destruye. Es decir, que o bien está todo su valor en energía cinética o bien está todo su valor en energía potencial. Entonces no existe ni puede existir nada capaz de generar energía por sí mismo, es decir, la energía tiene que venir de una fuente o haberse transformado. No existe ni puede existir nada capaz de hacer desaparecer la energía, y si la cantidad de energía varía es debido a un intercambio de energía con otro cuerpo. Es decir, estos son los tres principios fundamentales de la energía. Esta no se crea ni aparece de la nada ni se destruye por nada, sino que está cambiando de forma. Ejemplo, si yo me tiro de un clavo a una piscina y caigo en plancha y de repente freno, es decir, por lógica yo tendría que continuar con una velocidad, pero el agua lo que está haciendo ahí es frenarme. La energía ahí no está desapareciendo. ¿En qué manifestación se transformó esa energía ahí cuando yo me tiro de planchas? En elástica. Una es elástica, bueno, el cuero sí se comprime un poquito, pero además de eso, hay otra transformación de energía ahí. ¿Usted qué sensación siente cuando se tira de planchas?
Que se quema, ¿no? Se quemó exactamente, ahí es donde dice, uy, se quemó y quedó rojo. Resulta que ahí la energía no se perdió, sino que se acumuló en forma de energía térmica. Esa energía térmica y por eso es que sentimos ese quemón. ¿Listo? Bueno, voy aquí entonces. Bueno, aquí también ponen unos ejercicios con respecto a energía cinética y la transformación de esta energía. Voy a explicar entonces dos ejemplitos para poder ya cerrar. Entonces, este primer ejemplo, vamos a suponer un carro, un vehículo. Vamos a suponer que ese vehículo tiene 1000 kilogramos de masa y se está moviendo a 30 metros por segundo. Entonces la pregunta es, ¿qué energía cinética posee ese vehículo? Entonces recordemos, la expresión para energía cinética se define como masa por velocidad al cuadrado dividido entre 2. En el caso de este vehículo, entonces sería ¿cómo? No, 100 kilogramos. Bueno, 100 no, 1000 kilogramos mm, por 200 metros por segundo. 30 metros por segundo que está elevado al cuadrado dividido Entre dos. entre 2. Ajá, este 2 es de fórmula, ese 2 siempre va a estar ahí. Entonces la energía cinética sería igual a 1000 por este 30 primero hay que elevarlo al cuadrado, entonces 3 por 3, 9, quedaría aquí 900 dividido entre 2. Este 900 sale de este 30, que está elevado al cuadrado. 900 por 1000, entonces 900.000 dividido entre 2. Y la mitad de 900.000 sería 450.000 julios. Es decir, que la energía de un carro de 1000 kilogramos viajando a 30 metros por segundo equivaldría a 450.000 julios. ¿Sí quedó claro el ejemplo? Sí, profe. Bueno. Y voy a explicar un segundo ejemplo que tiene que ver con transformación de energía. Porque aquí en el ejercicio que está en la guía, y ahorita les digo cuáles son esos ejercicios, hay un ejercicio en donde preguntan, sí, hay un ejercicio donde preguntan sobre transformación de energía, es decir, qué velocidad tiene un objeto a cierta altura. Entonces voy aquí a explicarlo. Vamos a hacer un ejemplito, el de la montaña rusa, que es un ejemplito muy común. Bueno, entonces vamos a suponer aquí una montaña rusa. Este carrito aquí parte desde el reposo. Reposo significa que está con velocidad cero. Y está a una altura de 40 metros. Entonces la pregunta es, ese carrito aquí abajo, ¿con qué velocidad llega? Aquí estamos viendo entonces una transformación. Aquí va a haber una transformación de una energía a otra energía. ¿Qué tipo de energía sería esta de acá? Potencial. Esta sería potencial gravitacional. ¿Y aquí en qué se transforma? En cinética. Aquí se transforma en energía cinética. Entonces miren que yo no les estoy dando la masa. Vamos a mirar de que ahí la masa no tiene nada que ver. No sé si alguna vez yo les expliqué que cuando un objeto cae, la velocidad con que cae el objeto a cierta altura no depende de la masa. Independiente de la masa que sea, los dos objetos van a caer con la misma velocidad. Y aquí vamos a evidenciar ese elemento. Chicos, vamos a
a salir y vamos a ingresar otra vez por el mismo link. Para terminar, este sería el último ejemplito que les explico. Entonces vamos a ingresar por el mismo link para terminar de explicar este ejemplo. ¿Listo? Bueno, señor. Bueno.